Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estés viendo este video. Te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar un video en donde, a diferencia de casi la mayoría de videos que he hecho hasta este momento, este es un video más de marco teórico, más de propuesta, en base a la experiencia que ya tengo. Voy a proponer un uso diferente al Apache NiFi, para una necesidad bastante común que existe en todos los ambientes de cómputo que trabajan con un volumen mediano y grande de información. O sea, no me estoy refiriendo a miles de registros, sino me estoy refiriendo a millones de registros, decenas de millones de registros, cientos de millones de registros, ¿no? Entonces, ¿qué problema normalmente existe en un centro de cómputo, ¿no? Normalmente tenemos este diseño, ¿no? Tenemos el front, que puede ser una tecnología X, que, es la capa de front. Y la capa de front normalmente invoca a web service, ¿correcto? Tenemos la capa de integración. Esto invoca a web service. Y los web service ya llegan a las bases de datos transaccionales, ¿no? A la base de datos para leer y guardar información, toda la información que necesite para realizar una transacción que se requiera en determinada regla de negocio, una venta, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso normalmente ocurre, pero cuando ya tu volumen de datos es bastante grande y tú quieres hacer consultas a esta base de datos, normalmente te vas a topar con un problema. El problema es que las consultas son lentas y encima las transacciones se hacen lentas. ¿Por qué? Porque la base de datos no se da cabida, no puede atender simultáneamente su rol de transaccional y su rol de consultas o de BI o de analítica que corresponda, ¿no? Entonces, normalmente se recurre a un artificio que para mí es una muleta, no es una solución definitiva. ¿La muleta cuál es? La muleta es hacer una réplica de la base de datos transaccional para que nuestros procesos de consulta golpeen o impacten a esta base de datos, que es una réplica de la base de datos transaccional y no a la base de datos transaccional en sí misma, ¿no? De tal forma que las transacciones que vienen desde el front, que ya sean ventas, sean altas, bajas, qué sé yo, todas las transacciones que operen de acuerdo al negocio que apliquen en la empresa, ejemplo que queramos tomar. Entonces, se aplica esa muletilla. Para mí, en mi concepto, es una muletilla, no es una solución definitiva, de tener una base de datos de réplica. Entonces uno tiene que estar operando con una aplicación particular, normalmente un Golden Gate, hacer una réplica de la base de datos, ¿no? Normalmente hacer una réplica de la base de datos, y todos los que quieren consultar la información casi actualizada o ligeramente con algunos segundos de retraso, pues van a golpear a esta réplica, van a hacer consultas a esta réplica, ¿no? Y cuando ya quieren trabajar con data histórica, porque esta réplica normalmente tiene información de algunos días o algunos meses, pero si tú quieres información de bastantes meses o años, esa información normalmente se va a otra plataforma, a otra base de datos o conjunto de base de datos que está ahí, la data histórica, ¿no? Algunos le llaman data warehouse a esto, ¿no? Bueno, depende del volumen y la tecnología que estés aplicando, ¿no? Yo lo llamo en términos generales data histórica. Entonces,
A esa data histórica también tenemos nuestros respectivos procesos de consulta, respectivos procesos de BI, ¿no? Proceso uno, proceso 2 y etc. Cientos de procesos por aquí, ¿no? Y también por acá, cientos de procesos por aquí. Entonces, pero este esquema, ¿qué genera? ¿Qué problemas genera? Aparentemente es una solución, pero realmente es una muletilla, porque primero te genera un alto consumo de recursos, de una réplica acá, tienes que tener otros servidores con la misma capacidad del anterior o casi la misma, y, y hacer de que las consultas apunten a esta base de datos. Además tienes otra base de datos histórica, ¿no? Entonces tenemos realmente tres ambientes, ¿no? Un ambiente transaccional, un ambiente de consultas del transaccional y otro ambiente para consultas de la data histórica, ¿no? Además de ello, que este, aquí tenemos un listado, a ver un ratito. Justamente la problemática que tenemos en ese esquema es que tenemos procesos complejos y difíciles de desarrollar y mantener. Pues normalmente estos procesos, además de esto, se hacen con diferentes tecnologías, los web services con una tecnología, los otros procesos batch con otra tecnología, o un poco de scripts, un poco de batch, un poco de shells, y un poco de PLSQL. La cosa es que se convierte en una torre de Babel, ¿no? Y tenemos especialistas de PLSQL por un lado y así, ¿no? Entonces, ese es el primer problema que enfrentamos en este esquema, ¿no? Procesos complejos y difíciles de mantener, de desarrollar, ¿no? La misma data se lee varias veces. ¿Por qué se lee varias veces la misma data? Porque en este esquema, al depositar la data en una base de datos, ya sea aquí y después aquí y después aquí, al depositarle en una base de datos, estamos dejando la data ahí para que de ahí esa data se lea n veces, tantas veces se necesite. ¿Correcto? Y si tenemos 100 procesos o 1000 procesos que leen la misma data, pues el consumo de recursos a nivel computacional es altísimo. Y todos leyendo generalmente la data, barriéndose las mismas tablas n veces, ¿no? Infinitas veces. Y si consideramos que peor todavía que esta base de datos, si es una base de datos relacional, mucho peor, porque la base de datos relacional gestiona las consultas de una manera súper ineficiente. ¿Por qué ineficiente? Porque su estructura de filas y columnas es muy ineficiente para hacer consultas, ¿no? De tal manera que uno, para buscar un registro, pues tienes que barrerte toda la tabla o todo el índice, que es casi lo mismo que el índice es una especie de subtabla, ¿no? Entonces, y si queremos hacer una consulta de información que está en varias tablas, pues tenemos el join del join del join del join del join, y a nivel computacional, por más que funcione esa consulta, a nivel computacional el costo es altísimo. Y a nivel de complejidad del PLSQL se hace altamente complejo. Y va a ocurrir inclusive que se hace tan complejo el PLSQL que los desarrolladores o los proyectos, por la premura, prefieren crear otro PLSQL, otro Store Procedure, antes de entender cómo funciona el que más o menos se le parece, ¿no? ¿No? Y eso, ¿por qué? Porque la forma en que trabaja los PLSQL es muy opaca de entender, muy difícil de entenderlo cuando las consultas son altamente complejas, ¿no? Porque los joins son realmente un rezago del pasado realmente, ¿no? Porque la data no está en dos dimensiones, está en múltiples dimensiones y tiene múltiples relaciones, lo cual la base de datos relacional tiene muchísimas limitaciones. Les aconsejo que en este punto vean mi video sobre la introducción a Neo4j, la base de datos basada en grafos, que supera hasta ahora en lo que he visto en todos los puntos a la base de datos relacional, a esas limitaciones.
Entonces, yo estoy asumiendo el peor escenario, que es la mayoría de casos, que la mayoría de casos usa base de datos relacional. Entonces, nuestras consultas son lentas, consumen altos costos en hardware, en CPU, en memoria, en base de datos, en disco duro. Entonces, ese es uno de los inconvenientes de este esquema, ¿no? Entonces, y encima la misma data se lee varias veces. Encima la misma data se lee varias veces. O sea, ¿por qué? Porque el método de dejar la data en un sitio para que hagas query es también muy ineficiente. ¿Por qué? Porque la misma data estás lee. Una cosa es que tú obtengas una data puntual, pero para obtener esa data puntual tienes que barrerte toda la data. Mientras más grandes sean tus tablas, mientras más sea el volumen de tus datos, en una base de datos relacional, la performance, los tiempos de respuesta se caen. Se caen. Entonces, y cada vez vas a depender de tus famosas réplicas, ¿no? Entonces, de lo que ya es complejo mantener una base de datos, pues tienes que manejar tus réplicas encima de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la base de datos ya no da, tiene código, las bases de datos no deberían tener código en lo posible, debería ser únicamente datos en lo posible, hay excepciones obviamente. Entonces, eso, ¿no? Ese punto, ¿no? Y el otro punto es que los procesos no tienen la información en línea. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar replicando la información, encima hay procesos batch. Si tú tienes procesos batch que trabajan para hacer las consultas de BI, peor todavía, ¿no? Porque un proceso batch depende de otro proceso y todos los procesos asumen que la información está en línea, la información que leen está en línea, lo cual no ocurre normalmente. Entonces, si tú vas encadenando los inputs de varios procesos batch, pues se va sumando los tiempos de cada proceso, ¿no? Entonces, y como le dije, las consultas de la información se hacen lentas y complejas por la complejidad de los PLSQL, lentas por la ineficiencia de las consultas de la información en una base de datos relacional cuando el volumen de la data es grande, hablamos de millones de registros, decenas de millones o cientos de millones, no es eficiente, entonces cada vez te va a consumir más hardware de manera exponencial, ¿no? Y, y también la diversidad de las tecnologías, ¿no? Usas una tecnología para una cosa, Script para acá, Java por allá, Shell por el otro lado, PLSQL por el otro lado, entonces entender y darle mantenimiento a eso es súper caro, súper caro. La data está duplicada, como les informé, y hay alto consumo de hardware. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? El objetivo de esta propuesta es que la consulta de la información sea en línea, no haya información desfasada en horas, desfasada en día, en 24 horas, al D-1 o cosas por el estilo, ¿no? No debería ocurrir eso. Eso no debe ocurrir porque actualmente ya la tecnología existe para que eso no te pase, ¿no? Existe la tecnología para procesar grandes volúmenes de información, ¿no? Y las ventajas de esta propuesta. La ventaja de esta propuesta es que esto es al desarrollar un solo proceso para los procesos transaccionales de consulta, ¿no? De consulta, se hace con una sola tecnología, lo cual simplifica la necesidad de conocimiento para esto. Esa tecnología es Apache NiFi, ¿no? Y no se requiere trabajar con réplicas de base de datos para la base de datos transaccional, ¿no? ¿No? Para la base de datos transaccional no se requieren réplicas. Después, la información se procesa o se computa una sola vez. ¿Cuándo se procesa la información? Cuando es generada. La data debe ser procesada una sola vez. No tiene el menor sentido de que uno lo procese varias veces la misma información. O sea, si tú quieres hacer un enrich o si tú quieres hacer un cálculo de promedios, de totales, todo eso, la data que se genera debe ser procesada únicamente cuando se genera, después nunca más. Entonces acá los queries no son estáticos. O sea, no es que tú tienes que lanzar el query para obtener la info. No.
son dinámicos, donde tú pones el query como una especie de filtro y cuando se genere la data se aplica el query. Nada más, solamente cuando se genera. Cuando no se genera, no consume recursos, no consume CPU, no consume memoria, esas cosas, ¿no? La información histórica, ¿no? A corto y mediano plazo, o sea, lo que tiene la base de datos transaccional, que normalmente ahí están días o meses, tranquilamente puede, además de Apache NiFi, que actúa como una especie de repositorio de la información más reciente, ya eso depende de los recursos que tú cuentes, pueden ser días o pueden ser meses. Aparte de eso, también tienes la oportunidad de grabar la información de largo plazo histórica, ¿no? La información histórica en una base de datos, no en NIFI, en una base de datos. Puede ser una base de datos relacional, puede ser una base de datos no relacional, no SQL. Yo recomiendo no SQL. Puede ser un MongoDB, puede ser un grafo, la base de datos basada en grafo con Neo4j y otros. La relacional para mí es una de las peores bases de datos. Si no, lo que ocurre es que la mayoría de nosotros así hemos aprendido, hemos entrado al mundo de TI, ¿no? Con base de datos relacional. Pero eso ya debe cambiar, ya tiene base de datos relacional y es una tecnología que tiene más de 40 años, ¿no? Entonces, pero este proceso, si tú lo requieres que grabe una base de datos relacional, también, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, y los procesos de consulta están optimizados dentro de un flujo NIFI. Están optimizados y no consumen recursos de la base de datos relacional o no SQL que tú hayas decidido, sino es el mismo NIFI el que gestiona las consultas. Entonces, ¿cuándo se hace consumo de cómputo o de recursos en Apache NiFi? Cuando se genera data. Cuando no se genera data, este señor no mueve ni un dedo. En cambio, como trabajamos al revés con las consultas estáticas, nosotros tenemos que lanzar los queries cada cierto tiempo para saber si hay nueva data, lo cual es ineficiente, ¿no? Debería ser al revés. Los queries deben ejecutarse solamente cuando hay nueva data, ¿no? Ese es uno de los principios que ayudan mucho a optimizar los procesos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es esta, ¿no? Si tú tuvieras tu front, un front X, el que puede invocar un web service, y los web services están en Apache NiFi, porque Apache NiFi, como pueden ver en otros videos, el Apache NiFi puede fungir de repositorio de web service. Entonces, si el web service está en Apache NiFi, además de grabar su información en una base de datos transaccional, y esa base de datos transaccional, como no va a estar toda la info ahí hasta el infinito, tiene que haber un corte, un límite, por ejemplo, meses, y cuando ya pasa los 12 meses, ya no se puede consultar la base de datos transaccional, tendrá que consultarse la data histórica, de cuando haya años ahí. Esa data histórica, pues le puedes hacer n consultas, ¿no? A la data histórica. Como ya sabemos, ¿no? Que son queries, acá son queries estáticos, ¿no? Porque es histórica, o sea, no sabes cuándo te pedirán esa info, ¿no? Y con qué criterios. Entonces es información de histórica, información de BI a esa data histórica. Pero ¿dónde viene lo nuevo? Lo nuevo viene aquí, mira. Aquí viene lo nuevo. Si tú tienes tu capa de web service en NiFi, además de darle una salida a una transacción a tu base de datos transaccional para que grabe o lea ahí, tú puedes darle salida a las diferentes consultas que te interesa tener en línea. Por ejemplo, el total de las ventas, por ejemplo, una notificación de un posible fraude. Entonces, tú puedes poner aquí los procesos en línea de tal manera que apenas se genera la información en el web service, una vez que ese web service tenga su output, tú ese output lo capturas y lo procesas en línea. ¿Cómo lo procesas en línea? Pues acá adentro simplemente lo procesas. ¿Con qué procesadores generalmente? Lo haces con el query, ¿no?
con el query record, que ya lo tengo en otro video, puesto a hacer un query. Este es un query dinámico. Este query que está acá no se mete a una base de datos, sino trata al flow file que le llega. Puede tener ese flow file un registro o millones de registros, lo trata como una tabla y ahí tú puedes aplicar un query. Entonces apenas le llegue la data, él aplica el query y genera un output. Entonces eso en línea. También puedes usar algo que es más complejo que esto todavía, es el join. El join, ¿no? Este join enrichment, que trabaja en conjunto con el fork enrichment. Pero los detalles están en otro video de joins. Entonces uno puede tener varios inputs y de tal manera que puedes hacer enrich de varios inputs, como se muestra en el video del join. De tal manera que tú puedes tener un web service que te genere el output de la venta, otro web service que te genere los outputs del nuevo cliente, por decir, y tú quieres saber en línea qué clientes se hicieron tales ventas o tales compras, ¿no? En línea, ¿no? Y si quieres una notificación a los que pasen de determinado valor o los que salen muy frecuentemente, como si fueran posibles fraudes que te notifiquen, también lo hacen en línea. Y estos señores no se meten a la base de datos para barrerse toda la info, lo cual es ineficiente. Simplemente procesan la nueva data que llega. Y esa nueva data que llega podrían hacer un enrich con la data que ya existe. Por ejemplo, de una XS base de datos, ¿no? También. Entonces, como puedes ver, esto es mucho más eficiente. Estos son queries dinámicos. Son queries dinámicos que procesan la data que le llega de input. Y el query actúa solamente como un filtro. Le llega la data y genera un output. No hay data, no hace nada. Nada más, así de simple. Entonces, con esta operación, ¿qué nos estamos ahorrando? Nos estamos ahorrando esta réplica que está aquí, ¿no? Y no solamente eso, nos estamos ahorrando que estas consultas a la réplica son consultas estáticas. Tienen que meterse a la base de datos y en la medida que más data tengas almacenada, más lentos serán tus queries. Acá no. Tú puedes tener un data almacenada muy grande, pero él solamente procesa la data que se ha generado. Nada más. Y ahí te puede hacer enrichment, puede hacer promedios, totales y generar data más compleja. Este, pero eso pasa por esta condición, porque tus web service las tengas dentro de NiFi. ¿Para qué? Para que acá simplemente así como tienen un output por acá, el output también se va por aquí. Y listo, la data que regresó del web service, o sea, el response del web service, se va directamente aquí y este señor le aplica el query. Esto es una propuesta conceptual. Yo he realizado esto, pero por partes, no lo he hecho totalmente como está aquí. ¿Qué he hecho? He hecho web service. ¿Qué he hecho? He hecho queries y joins con data de una base de datos. Pero tranquilamente el output del web service puede consumirse con el query, consumirse con el join, no hay ningún problema técnicamente, eso ya lo hice. Y los queries a la información de la data histórica se puede mantener, estos queries de aquí estáticos pueden ser en tecnología NiFi o podría no serlo, podría ser otra tecnología, ¿no? La tecnología que ahorita tú tienes, de repente son PLSQL, y bueno, sigue con tu PLSQL. Esto, como pueden ver, no te obliga a migrar todo de golpe, a hacer un cambio de golpe, ¿no? Puedes hacerlo progresivamente, ¿no? Entonces, las ventajas son que el desarrollo de los procesos transaccionales y de consulta se hacen con una sola tecnología, ¿no? ¿Con qué tecnología? Flujos de Apache. No se requiere trabajar con base de datos de réplica para la transaccional y sobre todo este es súper importante porque aquí este es el pecado capital de todo centro cómputo. No que procesa la data no una vez, sino procesa n veces.
como si tuviera recursos infinitos un centro cómputo, ¿no? Este es el pecado original de un centro cómputo, ¿no? De un desarrollo, de un sistema, ¿no? No debería consultarse, trabajarse la data más de una sola vez, ¿no? No debería, salvo sea histórica, que te han pedido algo muy diferente que nunca te pidieron y bueno, pues ahí hay que meterle un query, ¿no? Pero si es algo que ya es repetitivo, que ya sabes que todos los días, cada hora te lo están pidiendo, de repente para mostrar un dashboard, ¿no? De totales, por agencia, por tienda, qué sé yo, por producto, por línea de producto, tener un dashboard, pues eso ya lo sabes. Y por lo tanto eso tiene que hacerse con queries dinámicos, no con queries estáticos, ¿no? La información histórica de corto y mediano plazo puede guardarse en Apache NiFi, puede guardarse en Apache NiFi, y la de largo plazo ya puede ser una base de datos relacional, que no lo recomiendo, pero si decides así, puedes hacerlo también. Lo ideal sería un NoSQL. ¿Por qué NoSQL? Porque son mucho más rápidos en las consultas, súper más rápidos en las consultas, ¿no? Y pues pueden hacer transaccional, también pueden hacer transaccional los NoSQL. No es cierto que los NoSQL no pueden hacer transaccional. Antes, los primeros NoSQL que nacieron hace como 5, 8 años, 10 años o 12 años, pero ahora ya estamos en otra realidad, ¿no? Después, los procesos de consulta de información están optimizados a la necesidad concreta, ¿no? Sin consumir recursos de la base de datos relacional o NoSQL. O sea, en esto no hay que tú le haces el join en las bases de datos. Tú lo ideal es que le tomas la foto a la información y nunca más molestas a la base de datos, solamente una sola vez, nada más. Si es que vas a obtener, si es que tu input es de la base de datos, ¿no? Le tomas una foto y listo. Y lo interesante de estos joins también que están aquí es que si tú haces estos joins, lo interesante es que son, no interesa dónde esté la base, si la data está en una sola base de datos o está en varias bases de datos. Para el NiFi y para estos join le es intrascendente. Tú le puedes decir, tómale la foto a esta info que está en esta base relacional Oracle, después tómale la foto a esta info que está en un MongoDB, y a nivel de NiFi tú haces un join, ¿no? Y puede estar en diferentes tecnologías o puede estar en diferentes servidores, que es el drama típico, ¿no? Tú puedes de repente trabajar solamente con Oracle, pero ocurre que tienes varios bases de datos Oracle y ese es tu drama. Dices, ¿cómo hago join aquí? Porque están en diferentes bases de datos. Ah, entonces este, tengo que copiar la data de un servidor a otro. No, no hagas eso. Tómale la foto con NiFi y en el mismo NiFi haces el join. Eso es la propuesta de este video. Bueno, espero que te sirva de ayuda. Esta es una orientación de cómo deberíamos trabajar y cuáles son los problemas típicos, ¿no? O sea, aquí te estoy compartiendo la experiencia de varias décadas, ¿no? En este negocio, y la experiencia de varios años en NiFi, ¿no? Y los problemas que todos los días me traen también, que son súper interesantes, bienvenidos sean los problemas, porque uno aprende mucho más, ¿no? Uno aprende mucho más. Bueno, muchas gracias. Si te ha gustado este video, si te sirve, dale like, suscríbete, porque eso ayuda a generar más contenido, ¿no? A generar más contenido. Y sobre todo, muchas gracias a todos los que están viendo los videos, los anteriores, y me comprometo, obviamente, a compartir más videos. Y esta es mi manera de agradecer a todo lo que estoy aprendiendo de forma gratuita, también a todas las personas que comparten contenido en internet. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.